Sábado 15 de noviembre a las 17 horas, la Sala de Conferencias y Museo El Gran Engaño presenta El Retorno de Jesús. Hemos mostrado qué hará el falso Cristo. Sábado 15 de noviembre a las 17 horas, la Sala de Conferencias y Museo El Gran Engaño presenta El Retorno de Jesús. Hemos mostrado qué hará el falso Cristo. Ahora toca hablar del que será el acontecimiento más importante y vital de la historia, la manifestación del auténtico Mesías. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 2263. Bona tarda, benvinguts a tots. Bienvenidos a esta nueva conferencia. Bueno, la verdad es que estamos ante una de las conferencias más importantes de vuestras vidas. Hasta ahora hemos estado viendo pues cómo se está gestando la falsa o la venida del falso Mesías, cómo se estaba gestando ese gran engaño, y ahora vamos a tener la oportunidad de conocer la realidad del asunto, o sea, cuál es el original, qué es a lo que Satanás quiere imitar. Pero antes, pues vais a estar viendo una serie de luces, de imágenes, de sonido, que nos va a preparar para poder entrar pues ya con la mente a tono para lo que se va a explicar. Buenas tardes. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. Buenas tardes a todos. El tema de hoy, como ha dicho presentando mi compañero, es el tema más importante que podéis oír en vuestras vidas, porque es el tema que os va a afectar de lleno a todos, queráis o no queráis. Tiene que ver directamente con el retorno de Jesús. Vimos lo que hará el falso Mesías cuando aparezca. Hoy vamos a ver mucho más, pero de lo realmente mejor que nos puede llegar a pasar. Bueno, mejor para algunos, para muchos otros no. Y veréis que tiene que ver directamente precisamente con este retorno de Jesús. Hoy vamos a tener una conferencia dividida en dos partes, hoy mismo, si aguantáis, porque va a ser extensa, donde primero vamos a ver unos análisis de textos bíblicos que hablan de esas profecías del retorno de Jesús que, por desgracia, muchísima gente desconoce. Se habla de profetas como Nostradamus y todos los que queráis, pero de los profetas bíblicos, de los profetas que verdaderamente escribieron cosas que acontecieron y que siguen aconteciendo y que acontecerán, de eso se habla poco. Pues hoy vamos a ver esos textos. Pero también vamos a ver escritos de esa profetisa, Ellen White, que cada cosa que escribió, desde luego, lo clavó al 100%. ¿Y por qué? Porque era una profetisa auténtica del Señor. Están muy atentos hoy porque son horas para dormir, ya lo sé, pero quien se duerma
quizás se va a dormir también en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver, ante todo, esto. Profecías sobre la segunda venida de Jesús muchos siglos antes de que naciera. Pero muchos siglos. Mirad, para situarnos y para poner en contexto, para que os deis cuenta de cómo estas conferencias van ligándose una tras otra, volvemos a un texto del cual ya tratamos en profundidad. El profeta Daniel, en versículos del 44 y 45 del capítulo 2, donde había el sueño de esa estatua del rey de Babilonia, Nabucodonosor, allí mostró todo lo que iba a acontecer, ya os lo mostramos también nosotros, y en estos textos llegaba a decir esto: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ya vimos que esto ya anunciaba con gran anticipación que después de un periodo muy concreto de la historia, de nuestra historia, los días actuales, precisamente va a suceder esto, el retorno de Cristo, el reino de Dios. Pero veremos cómo se va a producir todo esto. Y, desde luego, no vamos a quedar indiferentes. Empezamos por esa primera profecía donde nos habla del retorno de Cristo. Y que, por desgracia, cuando leemos esto en nuestro idioma, en idioma español, da igual si es en nuestro el catalán o es en francés o el que queráis, no lo leemos exactamente como aparece en el texto en hebreo. Ya sabéis, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la Biblia, en general, empieza con este texto, Génesis 1:1. Esto lo escribió Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora si os digo, ¿dónde veis aquí la segunda venida de Jesús? Diréis, en ningún sitio. Porque si me decís que lo veis aquí en algún lugar, seré el más alucinado de todos vosotros. Vamos a hacer un análisis y a ver cosas que normalmente no se enseñan. Vamos directamente a este Antiguo Testamento interlineal, hebreo-español, donde aparece el escrito tal como está en hebreo y tal como se ha traducido al idioma español. Aparece así. Tened en cuenta que en hebreo la escritura y la lectura, por tanto, van de derecha a izquierda, totalmente invertido a lo que tenemos nosotros. Por tanto, empezamos leyendo desde la derecha y fijaos las palabras arriba en hebreo, con esas letras, y abajo la traducción del texto, literal. En principio creó Dios. Fijaos que aquí hay dos asteriscos, hay dos letras por encima, no se traduce. Los cielos y después de ese y, que aparecen dos asteriscos más, que son las mismas dos letras que aparecen en los anteriores dos asteriscos. Tampoco se traducen. La tierra, después. ¿Y qué es esto que no se traduce aquí? Vamos por partes. Contad cuántas palabras hay en hebreo. Aparecen 7 palabras. Esto indicaría los 7 días de la semana de la creación. Es el contexto en el cual está este texto. Es el inicio del relato de la creación. 7 palabras. ¿Será eso, 7 días de la semana de la creación? Vamos a ir profundizando porque esto realmente conviene que todos lo sepamos muy, pero que muy bien. Mirad el texto. En Génesis 2, el capítulo siguiente, versículos del 1 a 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, ya sabéis que ese día, el séptimo, era el sábado, el reposo, nuestro sábado, ¿de acuerdo? Ese es el día que el Señor santificó, o sea, que apartó para un uso santo. En este contexto nos damos cuenta que 7 días es lo que duró la creación. Ahora ya sabéis de dónde surge la semana que todos tenemos. 7 días, viene de aquí. Vamos a ver algo más.
aparecen, mirad en rojo, en estas palabras que aparecen en hebreo, que es el texto del principio creó Dios los cielos y la tierra, mirad que están remarcadas, es siempre la misma letra, esta es la letra Aleph, cuyo valor numérico es 1 o 1000, está presente 6 veces en el primer versículo, aludiendo a los 6 días de la creación y una equivalencia a 6 milenios de historia. Equivale a 1, equivale también a 1000. Por tanto, aparece 6 veces, 6 por 1 serían 6, por tanto 6 días, pero también si fueran 1000 serían 6 por 1000, 6000. ¿Estamos haciendo bien la equivalencia? Primero de todo, los hebreos no tenían números. ¿Los romanos tenían números? Tampoco. Con las letras tenían su puntuación. En hebreo pasa lo mismo. Una vez conocemos esto, ya empezamos a poder calcular. Por tanto, 6 Aleph puede ser 6 o puede ser 6000. Mirad qué curioso. En el libro de los Salmos, el capítulo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Nos está haciendo una comparativa, una perspectiva, 1000 años para Dios como el día de ayer. ¿Es el último y único texto que habla de esto? No. Vamos al Nuevo Testamento y aparece en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, lo que escribió este apóstol. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No lo está diciendo como cualquier cosa, nos está diciendo no ignoréis esto. Es una advertencia. Nos dice, estad atentos a esto, no lo menospreciéis, no lo dejéis de lado. Por tanto, vemos que hay una equiparación entre un día y 1000 años. Mírate esto. Hemos visto estas dos letras con estos dos asteriscos porque no aparece traducción. ¿Qué quieren decir? Vamos a verlo. ¿Alguien de aquí sabe hebreo? ¿No? Bien. Ampliamos, fijaos bien, aparecen círculos rojos, vamos a la siguiente imagen. Aquí vemos estas dos letras ampliadas, son dos letras. Una es la tau y la otra aleph. Esto es en hebreo. En griego sería la traducción de omega alfa o alfa y omega. Ya sabéis, la primera letra en el abecedario hebreo es aleph, la última, ¿cuál es? Tau. Y en griego la primera es alfa y la última es omega. Por tanto, mirad qué explicación tiene que sea alfa y omega. Vamos al libro de Juan en Apocalipsis. Y al inicio de ese capítulo, en el versículo 8 nos dice, hablando Jesús, comunicándole al profeta, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué está anunciando este texto? Está anunciando que es, que era en tiempos pasados y que ha de venir. Por tanto, que es eterno, pero además que ha de venir. Aquí había venido, aquí había resucitado, aquí se le muestra a Juan, el libro de Apocalipsis, se le revela todo y le está diciendo también que ha de venir. Por tanto, está hablando de su segunda venida. Y esto, por desgracia, hay mucha gente que habla del libro de Apocalipsis y solo ve desgracias y no se da cuenta que es un mensaje de una esperanza impresionante en que Jesús va a volver. Y es Dios. Veamos algo más con detalle. Si tuviésemos que traducir todo esto, vemos el texto de nuevo. En el principio creó Dios, Jesús, ¿sí? ¿Lo digo bien? Los cielos y Jesús la tierra. ¿Es esto lo que dice el texto? Mirad, en principio creó Dios, viene el asterisco, hemos visto que es alfa y omega, por tanto, ¿qué es? Jesús, Dios es Jesús es Dios, los cielos y Jesús, la tierra. Esto es impresionante. Nos está diciendo que Jesús es el creador, primero de todo, pero es que no aparece traducido en nuestros idiomas. ¿Y por qué aparece precisamente en estos lugares? Vamos a ver todo ello. En el cuarto día de la creación aparece el sol.
Hay un texto que nos dice que Cristo es el sol de justicia. En la creación aparece en el día 4. Está remarcado aquí en amarillo para que veáis las dos letras en cuestión. Mirad si no, Génesis 1 del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, lo que en otros lados dice los ejércitos. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Por tanto, en el cuarto día aparece el sol. ¿Y habéis visto en el texto donde aparece en el 4 el sol? Y digo algo más, Malaquías 4:2, el último de los libros del Antiguo Testamento, 400 años antes de Jesús. El pueblo se queda sin profetas. Pero él escribe: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Felices, felices. El sol de justicia es Cristo. Por tanto, fijémonos cómo hay una equivalencia. En el 4, que sería el año 4000, aparece el Mesías. ¿Es cierto? Sí, es histórico. Pero es que fijaos, en el 6 se repite de nuevo, se repiten estas dos letras. En el 6, 6000, es su segunda manifestación. Ese texto nos habla de la primera y la segunda venida de Jesús. No me digáis que esto es impresionante. Pues sí, ya me lo podéis decir, es impresionante. Un resumen, para que os quede más claro. En Génesis 1:1 teníamos 7 palabras indicando los 7 días de la semana de la creación. La letra Aleph es usada 6 veces en Génesis 1:1. 6 por 1000 igual a 6000, lo que indica un periodo de 6000 años de historia. Génesis 1:1 también predice el periodo de tiempo de los 7000 años del hombre, 7 palabras hebreas representando 7 días o 7000 años. Fijaos, como la semana, tiene 7 días, igual. Esto nos enseña que Jesús es, y seguirá siendo, la Aleph Tau desde el principio, o Alfa y Omega, pero manifestado después de 4000 años como el Mesías, el sol de justicia. La Aleph Tau es la cuarta palabra en el cuarto día de los 4000 años después de la creación. Aleph Tau aparece también en la sexta palabra en el sexto día, indicando su segunda venida a los 6000 años. Y ahora, automáticamente, ¿uno en qué piensa? Si apareció hace unos 2000 años, 6000 años, ostras, ¿dónde os va llevando esto? Tiempo al tiempo. Una vez más, 6 más 1 igual a 7. Esto lo sabe cualquiera, ¿no? Semana igual, la semana de la creación, a semana milenial. Una semana de 1000 años cada milenio, sí, cada día 1000 años. El sábado, hemos visto que es el sábado, el reposo, equivaldría a todo un milenio completo de reposo. O sea, esto sería al final de los 6 días, en el séptimo día, en el otro año, después del 6000, contando milenios. Por tanto, la profecía nos está diciendo que habrá un reposo de 1000 años. ¿Llevamos 6000 años de qué? De pecado, de desgracias, de muertes, de lo que queráis. ¿Nadie de aquí ha estado enfermo nunca? ¿Puede levantar la mano a alguien que ha estado enfermo alguna vez en su vida? Todos, supongo que todos, ¿no? Pues eso se va a acabar. Habrá reposo. Ahora quizá pensaréis, bueno, es que reposo quiere decir que aquí no va a quedar títere con cabeza, todos muertos. Entonces reposáis. Bueno, eso será para algunos, para muchos, pero eso lo iremos viendo. Pero el reposo va a ser otra cosa. El reposo era de las obras. Eso lo hemos de tener presente. Vamos a ver más profecías. Y creo que ha quedado claro que el primer día
mejor dicho, el primer texto de la Biblia ya nos habla de la primera venida y la segunda venida de Jesús. Y tantísima gente que es cristiana y no sabe eso. No saben eso. Mirad, otras profecías, Salmo 96, 13. Y estad atentos a cómo se conjugan los verbos. Ya sabéis, pasado, presente, futuro. Mirad qué llega a decir. Esto es antes del nacimiento de Cristo, en la época del rey David. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Está anunciando la segunda venida de Cristo? Sí, porque dice que juzgará al mundo con justicia, aún no lo ha hecho, y a los pueblos con su verdad. ¿Pero os dais cuenta cómo utiliza el lenguaje el profeta? Delante de Jehová que vino. Ostras, pero si no vino aún no había nacido Jesús como el Mesías, pero ya está hablando como dándolo por hecho, ya vino, ya es pasado, el profeta ya ha visto que esto ha acontecido. Y además que vino a juzgar la tierra. Ya es un hecho. Esto ya está hecho. Es impresionante. El juego del tiempo para el profeta. Ya no hay tiempo. Esa línea del tiempo desaparece. Ya ve todo como ya habiendo acontecido. Mirad el Salmo 98, también el versículo 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Prácticamente repite lo mismo. ¿Os dais cuenta? El profeta, ¿qué visión tiene? Es impresionante. Dios está fuera del tiempo, totalmente. Cosas que para nosotros aún no han sucedido, para Él ya está todo visto. Esto nos debería hacer pensar y mucho. Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto en la primera venida de Jesús como Mesías lo hicieron 4. Esto hace referencia a la segunda venida de Jesús, cuando ya habrá una cierta situación que después veremos que hará exclamar al pueblo de Dios que por fin ha llegado a quien esperaban y los va a salvar. Mirad esto también. Zacarías 13, versículo 6. Este texto es súper interesante. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Sabéis de qué va este texto? Es una profecía mesiánica. Jesús sería traspasado en sus manos. ¿Fue crucificado Jesús? Sí, no atado, crucificado con clavos, atravesado. Pero ¿y esta conversación? ¿Cuándo se produce? Aquí Jesús aún no había nacido. No había nacido y aparece este texto, donde el profeta ve que le preguntan a Jesús, ¿y estas heridas en tus manos qué son? Y Jesús responde, con ellas fue herido en casa de mis amigos. ¿Cuáles eran los amigos de Jesús? Su pueblo, los judíos. Allí fue herido así, asesinado. Pero ¿cómo tiene esta conversación? ¿Cuándo se produce esto? Pues esto es un texto que da grandes esperanzas a personas que jamás han oído hablar de Jesús en su vida y que han muerto. Y que han muerto. Porque en el último tiempo todo el mundo habrá oído hablar de Jesús. Todo el mundo. Pero hasta ese entonces hay mucha gente que ha muerto, no ha oído hablar de Jesús, pero fijaos que pueden hablar con Jesús y preguntarle incluso esto. Desconocen qué le pasó. Esta gente son salvos de todas las épocas, de gente que no conoció hablar nunca de Jesús. Y Dios los salva porque serán juzgados según su conciencia. Hicieron las cosas bien. Sí, no solo se van a salvar los cristianos, Hay gente en su ignorancia que habrá hecho las cosas bien. Y estos serán hijos de Dios también. Dicho esto, ahora algo que también mucha gente desconoce. Se habla mucho de Jesús, que si fue un hippie, que si fue un adelantado a su época, que si era muy buena persona, que si hacía grandes enseñanzas. Pero es que hay unas enseñanzas de Jesús que mucha gente no narra.
las profecías de Jesús sobre su propia segunda venida. Él habló, estando en la tierra, de que volvería. ¿Habéis oído eso por todas partes? ¿Lo habéis oído en muchos programas de radio y de televisión? ¿Verdad que no? Incluso en iglesias muchas veces. Pues vamos a verlas. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27. Es Jesús el que está hablando, ¿eh? Y se refiere a él mismo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tanto, dice Jesús, que es el Hijo del Hombre, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Por tanto, vendrá el Padre y los ángeles. El cielo quedará vacío, vienen en su segunda venida, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que algunos van a recibir, y nunca mejor dicho, recibir. Pero aún pasarán más cosas, ¿eh? Otros, en cambio, recibirán buenas cosas. Mateo 23, 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí también estaba hablando a la gente de su tiempo, y les dijo, no me veréis, me voy. Y así fue, murió, resucitó, se fue. Pero él mismo advirtió, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto exclamarán algunos, porque él está diciendo que volverá. Vamos a un texto más. Mateo 25, del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, dice todos, no unos cuantos, todos, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, en mayúsculas, Jesús, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pondrá a todos en su sitio. Algunos quizás cuando leéis esto podéis pensar, entonces quiere decir que fuego eterno, castigo eterno, ¿estarán esta gente condenada a sufrir por la eternidad quemándose, como explica la Iglesia Católica, en el infierno? Que ahora ya van diciendo que eso no es así, que es una conducta, una cuestión mental, no sé qué, separados de Dios. No, no está diciendo esto. Algún día hablaremos sobre esta cuestión. Eran los resultados que serían eternos, no que eso no se apagaría así tal cual. Es otra historia, pero ya lo veremos en su momento. Pero lo que sí queda claro es que a esto se les acabó para siempre. Para siempre. Los justos, vida eterna. Bien, aquí cada uno debe decidir qué prefiere. Si morir por siempre, chamuscadillo, también es cierto, o la vida eterna. Y la vida eterna sin nada de lo malo que os podáis llegar a pasar en esta vida. Un texto más, Mateo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Palabras de Jesús. Anuncia su segunda venida y dice cómo vendrá. ¿Os habéis fijado? Sobre las nubes del cielo. O sea, vendrá desde arriba. Claro, mucha gente cuando se habla de las nubes del cielo, automáticamente piensa que viene en una nubecilla tal cual. Luego veremos si esta nubecilla tal cual es nubecilla o es otra cosa. Y más habiendo visto todo el tema de fenómeno ovni. Pero vendrá, ya veis, con un poder y gran gloria. Los ángeles dice que son los que juntan a los suyos, a sus escogidos, por toda la tierra. Esto es lo que va a acontecer en la segunda venida. Dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué intentará imitar Satanás? Lo vimos en la conferencia anterior. Algo va a hacer para simular lo más parecido posible a eso, pero no lo podrá hacer exactamente igual. Mateo 26, del 26 al 29 nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Era la simbología de lo que moriría él en la cruz, vertería su sangre, pues es esto. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, por tanto, en algún momento en el reino del Padre, esto va a acontecer. Y esto es a través de su segunda venida. En Mateo 26 también, del 57 en adelante, nos dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fijaos cómo les está anunciando a todos los que estaban haciendo ese juicio ilegal contra Cristo, que Él volvería. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Vaya escena, ¿eh? Vaya escena. Alguien que nunca había hecho mal a nadie, que había sanado y resucitado gente, que solo había predicado todo lo mejor, e hicieron esto con él. Pero él tenía claro que era el Hijo de Dios. No decía nada, pero cuando lo hacen por conjuro, él dice que es el Hijo de Dios, es Dios, tal como hemos visto en Génesis 1:1. Mucha gente no habla de todo esto, ¿eh? No dicen nada de que Jesús no paró de profetizar que volvería. Sí, por tanto, quiere decir que Jesús no era solo un gran maestro ascendido, ni ninguna tontería de estas. Jesús era Dios, y lo dijo él mismo. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí Jesús ya había resucitado. Antes de irse los llama a sus discípulos para que vayan a predicar por todas partes, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todo lo que Él ha enseñado. ¿Y qué más? Y les promete que estará todos los días con ellos hasta el fin del mundo. Habrá un fin del mundo, lo dice Jesús. ¿Y cuándo se produce eso? En su segunda venida. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está anunciando aquí? Que vendría a buscar a su pueblo y que lo llevaría donde Él está ahora, en el cielo, donde hay moradas preparadas para los que van a ser salvos de todos los tiempos y los que recogen su segunda venida. Es su promesa, ¿eh? Pero ahora vamos a ver cómo los ángeles también profetizaron sobre el retorno de Cristo. Mirad, Hechos 1, Jesús ya se va, asciende, y del 9 al 11 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fijaos, de nuevo aparece la nube, ¿eh? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sabéis? Con solo este texto, esa denominación llamada Testigos de Jehová, que dicen que Cristo apareció y que vino a nivel espiritual ya hace muchos años, 1914, que se tenía que ver con los ojos del entendimiento. Señores, esto es falso. El texto dice que así como lo veis que se va, así lo veis que volverá. Esto es visual, es físico. No hay más historias que valgan. Por tanto, Jesús aún no ha vuelto por segunda vez. Por tanto, cuando venga Jesús, ¿lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Si estamos vivos, sin duda. Profecías de los apóstoles sobre la segunda venida de Jesús. También está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vaya, el apóstol Pablo también era claro, ¿eh? Pero ¿os habéis fijado? Dice que Cristo fue ofrecido una sola vez, o sea, muerto en la cruz, para llevar los pecados de muchos. Ahora, si hay algún católico entre nosotros, por favor, que lea bien este texto. Porque, ¿sabéis lo que es la Eucaristía? La misa, la hostia, el vino, que se hace cada misa. En cada misa se hace eso. Ellos mismos dicen que cada vez se sacrifica a Cristo. Pues señores, eso es lo que quizás quisieran hacer. Volverlo a sacrificar si aparecía. Porque ya no hace falta hacer esto. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. No hace falta que Cristo vuelva a morir. No hace falta sacrificarlo. Y encima, decir que eso, la transubstanciación, que la hostia se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y ese vino en su sangre, que se lo comen y se lo beben. Vaya panorama, ¿eh? Es una simbología, no un hecho. Por más pruebas que digan que tienen en análisis que se han hecho, que esto se ha convertido verdaderamente en cuerpo y en sangre, etcétera, etcétera. Recordad, habrá milagros engañosos. No penséis en otra cosa que en eso. La palabra de Dios no se puede contradecir. Es siempre igual en todas partes. Tened esto presente. Pero Jesús dice que volverá, sí, y los apóstoles también, y los ángeles, y vendrá a salvar a los que le esperan.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. De nuevo el apóstol Pablo escribe: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Es otro o es Él? El arcángel dice que es Él. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pensad en la conferencia anterior. ¿Satanás qué haría? Pondría sus pies en tierra, andará entre la gente, hará cosas, dirá cosas, y luego veremos qué es lo que hará y dirá. Aquí nos dice que Cristo pone sus pies en el suelo en su segunda venida. No. Dice, nosotros los que vivimos, podéis ser cualquiera de vosotros, porque esto ya veréis cuándo va a pasar, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes son con ellos? Con los que van a resucitar de todas las épocas, oyendo precisamente la voz de Dios, de Cristo. ¿Y qué va a suceder? Serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No aquí en el suelo y hola, ¿qué tal? No, no. Arrebatados en el aire. Jesús no pisará el suelo. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Queríais saber la gran diferencia entre la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Jesús, y el auténtico? Es esta. Jesús no pisará el suelo. Satanás sí. Se parecerán en todo, prácticamente en todo, pero no harán lo mismo. Ahora ya sabéis la advertencia: o conocemos los escritos tal cual, o estamos perdidos. No perdáis el tiempo leyendo tonterías. Id al grano, os estáis jugando la vida eterna. Judas, casi uno de los últimos libros de la Biblia, un apóstol de Jesús, no Judas Iscariote, el otro Judas. Es un libro que solo tiene un capítulo, en versículos 14-15 dice, y atención a esto, antes hemos visto ese extraño lenguaje de los tiempos verbales, de si es antes, después, todo, cómo es. Fijaos lo que llega a decir. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, o sea, la séptima generación de Adán nació Enoc, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cómo está hablando? Ya dándolo por hecho. Vino el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Resulta que Enoc, un antediluviano, ya estaba hablando del retorno de Cristo, su segunda venida. No me digáis que es impresionante. Bueno, ¿y ahora esto cuándo va a suceder? Ya lo veremos, Una vez más, vamos al texto de Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, recibe la visión, la revelación, el Apocalipsis, que significa revelación, o revelación significa Apocalipsis, y escribe esto. He aquí que viene con las nubes. Lo dice en plural, con las nubes. Ya no dice solo con la nube, las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Me detengo aquí. Y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No hay historias que valgan. Esto es literal. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? Hemos visto antes, cuando está siendo juzgado ilegalmente. Y cuando lo están crucificando también en la cruz. Estos le traspasaron. ¿Recordáis también que hay alguien con la lanza que después aún termina de traspasarlo? Pues estos van a resucitar y lo verán. Es impresionante. Habrá una resurrección contada de pocas personas que participaron del juicio y la condena absoluta sobre Cristo,
que Dios los va a levantar también para que vean que Él era Cristo, era Dios. Y lo asesinaron. Ya os podéis imaginar que les va a pasar solo resucitar y ver eso, ¿eh? Caerán fulminados de nuevo. Y dice Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí Cristo ya había resucitado, se le presenta en Patmos, en visión al profeta, y le dice que es, o sea que sigue estando, era, ya vino, y mucho más antes, como creador, y que ha de venir, le está diciendo volveré. Sí, en una película sonó una famosa frase, ¿verdad? El volveré. Pues esto en el fondo ya lo dijo Jesús. Y es el Todopoderoso, es Dios. Bien, si alguno tiene dudas de que no hay profecías bíblicas que hablen de la segunda venida de Jesús, pues aquí tenéis un montón, ¿eh? Pero ahora vamos a la parte dura. Sí, a la parte dura. Es muy bonito ver que Jesús regresa. Para algunos, para otros no. Pero a su vez van a suceder cosas antes de que Él regrese. Pensad que habrá venido Satanás haciéndose pasar por el Mesías antes, ¿eh? Y estará en la tierra. Bueno, vamos a un texto porque Jesús ya advertía. Mateo 10, versículos 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Sabéis? Este texto es usado evidentemente porque cuando Jesús se fue, los cristianos aún permanecían en esos lugares. Tuvieron persecución, se tuvieron que esparcir. Pero fijaos, dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Sucedió en los tiempos de los apóstoles que Jesús volvió? No. Esto es una profecía que se va a volver a repetir, pero con todas sus secuelas y consecuencias. Va a suceder lo mismo, persecución por seguir a Jesús, el auténtico, no el falso. Y en consecuencia habrá persecución, huida. Y entonces, ¿qué sucederá? Antes de que se recorran todo, Jesús volverá. Es impresionante, ¿eh? Dicho esto, pues ahora vamos a los escritos de la profetisa Ellen White. Mirad que aparece en este escrito de la Review Evangelical, una revista adventista, hace muchos años, ya veis, 17 de agosto de 1897. Ahora ya iremos mostrando citas, donde nos hace la descripción de todo esto. Disfrazado de ángel de luz, Satanás recorrerá la tierra haciendo milagros. Con hermoso lenguaje expresará tiernos sentimientos y realizará buenas acciones. Cristo será personificado. Pero en un punto habrá una marcada diferencia. Satanás instará a la gente a apartarse de la ley de Dios. No obstante, la falsificación será tan perfecta que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos, para ser salvos. Cabezas coronadas, está hablando de reyes, presidentes, gobernadores en elevada posición, todos se postrarán ante sus falsas teorías. Todos los dirigentes mundiales, sean reyes, sean príncipes, presidentes, gobernantes, lo que queráis, van a caer de cuatro patas en el gran engaño de Satanás. ¿Os habéis fijado también que dice, ¿qué hará Satanás? Instará a la gente a apartarse de la ley de Dios. ¿Cómo lo hará? Recordad, ya lo vimos, se impondrá el domingo como día de reposo para todo el mundo. Y él dirá que él ha cambiado la ley y ha puesto el domingo como día de reposo y no el sábado. Y los que sigan guardando el sábado van a tener los más graves problemas, porque el sábado, y ya lo vimos, es el sello de Dios para su pueblo. El domingo no. Bien, pues cuando esto sucede, ahora vamos a ir viendo qué más pasa.
En el conflicto de los siglos, ese libro que tenéis allí, que siempre digo que podéis cogerlo y leerlo tranquilamente y quedároslo y compartirlo tanto como podáis, aparece esto. Los que honran la ley de Dios serán considerados como la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza. Fijaos lo que dice, terribles convulsiones de la naturaleza. ¿Qué está pasando en la actualidad? Desgracias naturales, dicen, por todas partes. De las luchas y carnicerías entre los hombres, o sea, luchas y carnicerías que son guerras, contiendas, asesinatos, cosas que están llenando la tierra de espanto. Debido a que el sábado se habrá convertido en el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y seculares se habrán combinado para imponer la observancia del domingo, la persistente negativa de una pequeña minoría a ceder a la exigencia popular hará que esta minoría sea objeto de execración universal. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución eclesiástica y a una ley estatal, irán de la mano, que es mejor que sufran ellos a que naciones enteras se vean sumidas en la confusión y la anarquía. Impresionante, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a haber qué? Estado y religión de la mano, lo que ya se está produciendo a punto en Estados Unidos. Y va a pasar lo mismo en toda la cristiandad, ¿eh? Se impondrá el domingo como día de reposo. Por cierto, hemos hablado de terribles convulsiones de la naturaleza. ¿Sabéis que se está haciendo ahora la COP30 en Brasil? Ya sabéis que se está culpando a que no se está haciendo las cosas bien y por eso pasa lo que pasa. No hablan en ningún momento de armas geofísicas que son capaces de alterar el clima y provocar terremotos, como ya mostramos hace muchos años en conferencia, en reportajes. Pero están pasando cosas, y más que pasarán. Unas, evidentemente, Dios las permite que sucedan. Todas las permite que sucedan, claro, si no lo permitiera no pasarían. Pero unas son causadas por el propio hombre expresamente. Y ahora esto está sirviendo, ¿sabéis para qué? Para un ecumenismo. Solo puedo deciros que en la COP30 que está siendo ahora en Brasil, muchísimas religiones están allí, donde hacen caso de lo que dice la ONU y el Papa, que van de la mano, para que se junten todos para el bien común del planeta. Y se van a juntar a los jesuitas, que son los que están orquestando este nuevo orden mundial. Por desgracia, la Iglesia Adventista, a través de ADRA, su agencia para ayudar a los necesitados, también se ha unido con ellos. Noticia de hoy mismo. Bueno, pues a través de esto ya mostramos cómo en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco se decía que habría que poner el domingo como día de reposo para solucionar los problemas del mundo, a todos los niveles. Las cosas no están pasando porque sí. Bueno, por tanto habrá confusión, habrá anarquía, naciones enteras sumidas en todo esto, pero el pueblo de Dios será una execración universal. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya lo podéis imaginar, ¿no? Lo peor del mundo considerado por ellos. ¿Se quedarán quietos? Digo, los que los acusen, ¿se quedarán quietos? En Testimonios para los Ministros se recogen estos escritos de Ellen White que llega a decir esto. Agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo y causándole grandes sufrimientos. Ya vimos que esa confederación del mal también abarcaba sociedades secretas, y vaya sociedades secretas, unidos al papado, unidos al protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad, esa triple unión, pues todos estos irán contra los que mantengan la verdad hasta el final, y todos movidos por agentes satánicos. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día. Y ahora os acabo de decir cómo puede ser si los adventistas del séptimo día, a través de su organización ADRE de ayuda humanitaria, se ha unido también con jesuitas y demás, para salvar al mundo por el bien común. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una infiltración de jesuitas y de sociedades secretas que los han ido apartando, y por eso nosotros siempre decimos, y os lo digo claramente, somos Iglesia Cristiana, Ministerio El Cuarto Ángel,
pero nos seguimos considerando los adventistas de antes, no de los de ahora. Los adventistas a nivel general habrán pactado con Roma, como ya han hecho. Por eso le dieron una medalla de oro al Papa ya en 1970. Dicho esto, sigamos, y lo digo con gran dolor. Pero habrá adventistas de verdad del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Por tanto, ¿conocéis esa famosa frase, a por ellos Oé? Aquí la conocemos muy bien, esa frase, en Cataluña. Bien, pues eso lo van a conocer muy bien todos los cristianos dentro de poco. En el conflicto de los siglos aparece esto. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Se tendrán que esconder. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte, los valdenses, conocidos como valdenses, de los cuales nosotros hemos presentado programas enteros. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Isaías 33, 16. Una vez más, las altas montañas, las fortalezas de rocas, van a ser el refugio del pueblo de Dios como en la época de la Edad Media, cuando eran perseguidos por el papado a muerte. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Por tanto, muchos serán atrapados. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Nadie. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? No, no lo olvidó. Hemos estado en el arca de Noé. Hemos estado allí. Y ahí tenéis la prueba. No lo olvidó a Noé. ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? No. Y ahí tenemos el azufre que cayó en esas zonas. Lot fue librado. ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Sión empero ha dicho, me ha abandonado Jehová y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. Isaías 49, versículos del 14 al 16. Estas son palabras de Jesús. ¿Qué lleva esculpido en las manos Jesús? A su pueblo, a su iglesia, su auténtica iglesia, sí. ¿Pero qué tiene en las manos Jesús? ¿Qué conserva en las manos Jesús? Sus heridas de los clavos. Jesús aún las tendrá. Ya hemos visto lo que va a suceder cuando le preguntarán por esas heridas. Siempre las tendrá para que sepamos lo que costó nuestra salvación, muriendo por nosotros siendo inocente. Y esto era profecía, Jesús aún no había nacido y hablaba de que sus manos estarían así. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Por tanto, quiere decir que hará justicia. Sigue diciendo en el conflicto de los siglos también, el mundo ha rechazado su misericordia,
despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia, o sea, el tiempo para cambiar. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. No querían seguir a Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se aparta de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. ¿Pensáis que solo va a pasar mal el pueblo de Dios, que sea fiel? Todo el mundo lo va a pasar fatal, porque Satanás estará haciendo de todo. Mirad qué dice Apocalipsis 6, del 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Fijaos bien, ¿eh? Pensad en cómo se producirá eso. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Sentado en el trono el Padre. ¿Y en la ira del Cordero? El Cordero es Jesús. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estos son los perseguidores del pueblo de Dios, los que habrán ido a por ellos, ¿Y qué va a suceder? Que luego serán ellos los que pedirán. ¿Dónde estará el pueblo de Dios? Escondido en cuevas, entre las peñas de los montes. ¿Y quién se va a entrar allí para salvarse de la venida de Cristo? Ellos. ¿Sabéis qué significa esto? Que mientras unos salen felices, porque vuelve Cristo, los otros entran asustados y pidiendo que todo se les derrumbe para no ver a Cristo, porque saben lo que les va a pasar. Vamos a ver ahora partes de la segunda venida, la resurrección de los muertos y la traslación al cielo. Sí. Y estad atentos porque ahora hay textos impresionantes. En Primeros Escritos, que es lo primero que tuvo ella en visión, dice: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. A la medianoche pasa esto, ¿eh? Y ahora diréis, bueno, pero la medianoche será en la parte occidental o oriental y luego en la otra. Recordad, como mostramos ya, Jesús pasará un día recogiendo a los suyos alrededor de la tierra. Por tanto, será medianoche en todas partes cuando Él vaya recogiendo a los suyos. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron, glorificados, de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Y qué es esto del mensaje del tercer ángel? Pues son las personas que, como nosotros hemos estado predicando, lo hicieron ellos también, pero que ahora están muertos, predicando sobre la segunda venida de Cristo y sobre el sábado, y que murieron antes de que esto aconteciera. Es como si ahora vosotros creéis esto y os morís y Cristo aún no ha venido. Vais a resucitar en ese momento. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor.
El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Mira, como con el diluvio. Impresionante, ¿eh? Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, ¿qué dice? Ha hablado de que se oía la voz de Dios. Dice, al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, está diciendo el año, el mes. ¿Está diciendo eso? Está diciendo día y hora. ¿Y por qué? Porque el otro ya se sabrá. Y he de deciros, una vez más, que eso ya se conoce. Y hoy lo vais a ver. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios, no está hablando de la nación de Israel, sino el pueblo auténtico de Dios, permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, o sea, los que iban a ser salvos, ¡Gloria, aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí, donde estuvimos nosotros, donde le dieron a él las tablas. Bajó reluciente, se tenía que tapar hasta la cara porque no podían ni mirarlo, de haber estado en contacto con Dios. Esto les va a pasar también a ellos. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. La bestia, ya vimos, es el papado, que seguirá mandando hasta el final. Y su imagen, ¿quién ha hecho la imagen de la bestia? Lo que hará Estados Unidos, coligados con el papado. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. ¿Entendemos ahora lo del 6+1 y el sábado como reposo, como descanso? El jubileo. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Solo oían truenos, no entendían nada, y era la voz de Dios. ¿Pero os dais cuenta qué pasa con otros? Son liberados de sus cadenas. Habrá esclavitud para el pueblo de Dios también. Pronto apareció la gran nube blanca. Fijaos lo que dice, la gran nube blanca, sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Al vislumbrarse a la distancia, parecía muy pequeña. Recordad, todo oscuro, medianoche, pasa lo del sol, la luna, y ve, aparece esto. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de Jesús al avanzar como vencedor. Fijaos, ella lo está describiendo como viéndolo. Lo está viendo todo, como si ya estuviera allí. Una vez más, impresionante lo de los profetas de Dios. Una comitiva de santos ángeles, ceñidos de brillantes coronas, le escoltaban en su camino. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad, y pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. No llevaba corona de espinas, sino que ceñía su frente santa una corona de gloria. Sobre sus vestidos y muslo aparecía escrito el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Su aspecto era tan brillante como el sol de mediodía, sus ojos como llama de fuego y sus pies parecían de fino bronce. ¿Os acordáis que Satanás va a imitar esto? Impresionante, ¿eh? Resonaba su voz como un concierto armónico de instrumentos músicos.
La tierra temblaba delante de él, los cielos se apartaron como arrollado pergamino, y las montañas e islas se descuajaron de su asiento. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los que poco antes hubieran exterminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, presenciaban ahora la gloria de Dios que sobre estos reposaba. Y en medio de su terror, los impíos oían las voces de los santos que en gozosas estrofas decían: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. El texto que habíamos leído antes en el Antiguo Testamento. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, o sea, a los muertos, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es un texto bíblico. Entonces los santos vivientes, o sea, los que no habrán muerto, que estarán vivos cuando Cristo vuelva, y los resucitados, elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. Aquellos cuerpos que habían bajado a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte, resucitaron inmortalmente sanos y vigorosos. Los santos vivientes fueron transmutados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un parpadeo, y arrebatados con los salidos del sepulcro, fueron todos juntos a encontrar a su Señor en Jerusalén, en el aire. Oh, cuán glorioso encuentro fue ese. Fijaos que ya está hablando como si ya hubiese sucedido, ¿eh? Ya lo ha visto, ha estado allí. Los amigos separados por la muerte volvieron a unirse para no separarse más. ¿Tenéis parientes muertos que habéis querido mucho? Prácticamente todos, ¿no? O amigos que habéis querido mucho y están muertos. ¿No tenéis ganas de que sean salvos y estar de nuevo con ellos? Pero para estar unidos y no separarse más. Atención ahora a esto. A cada lado del carro de nubes había alas y debajo ruedas vivientes. Señores, lo que los textos describen como nubes, y ya está diciendo que es algo que se mueve, algo donde van precisamente Cristo, los ángeles, y irá también su pueblo. Nubes, carro, alas. Y debajo ruedas vivientes. ¿Vais viendo a qué se parece todo esto? Una rueda dentro de otra rueda, como dice Ezequiel, ¿eh? ¿Y qué intenta imitar Satanás? Lo mismo, con sus fenómenos ovni y demás. Pero no llegará a la punta del talón, no, ni mucho menos. Pero ya hemos visto que Satanás también tiene su tecnología, porque de algún sitio la sacó. Al girar las ruedas exclamaban «Santo», y al batir las alas gritaban «Santo». La comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube, exclamaba «Santo, santo, santo, Señor Dios omnipotente». Los santos que estaban en la nube exclamaban «Gloria, aleluya», y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, la que está en el cielo, la que descenderá después. Eso lo veremos en otro momento. Pero son las moradas que decía que Jesús iba a preparar para los suyos. Son las moradas donde antes vivían, ¿sabéis quién? Alguien que en esos momentos se llamaba Lucifer, que después pasó a ser Satanás, el adversario, y que fue arrojado del cielo él con sus ángeles caídos. Esos lugares son los que vamos a ocupar nosotros. Y mirad qué nos dice ahora. Antes de entrar en ella, se ordenaron los santos en un cuadrado perfecto con Jesús en el centro.
sobresalía de cabeza y hombros por encima de los santos y de los ángeles, de modo que todos los del cuadro podían ver su majestuosa figura y amable continente. Sigue diciéndonos en el conflicto de los siglos. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Cómo vamos a subir hasta esta nube, este carro de Dios? Los ángeles nos van a llevar hacia arriba. Y que eran recogerlos de los cuatro vientos, de un lugar hasta el otro, de todo el mundo. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Hay madres aquí que han perdido sus hijos, ¿verdad? Que han muerto de pequeñitos. Pues esos niños van a resucitar y van a ser entregados a sus madres. ¿Sabéis lo que significa esto para una madre que ha perdido a sus niñitos? He de adelantaros algo también, algo que es duro, pero que Dios hará por misericordia. Y es que antes, un poco antes de la venida de Jesús, antes de que suceda esta enorme persecución contra el pueblo de Dios, los ancianos y los niñitos van a ser llevados al descanso. Dios hará que perezcan, que mueran, no como un castigo, sino porque no podrían aguantar todo lo que se viene. Y los va a reservar en el sueño de la muerte para resucitarlos y poder ser salvos y haberse ahorrado toda esa penuria. Y además imaginaos a los que tienen una edad mediana, si tuviesen que ir cargando con los niñitos, con los ancianos, sería imposible, no quedaría ni uno, ni uno. Es misericordia de Dios. Pero hay que prepararse para ese momento también. Hay que prepararse, padres. Amigos, a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. He de deciros que hay alguna otra cita de ella donde habla que los ángeles también llevan sus carros. Sí, no es solo la gran nube blanca, hay más a su alrededor. Cuando dice los ángeles alrededor de la nube, porque van también en algo. En cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo. Y el cortejo de los ángeles exclama, santo, santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman, aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. ¿Y sabéis qué están predicando la mayor parte de iglesias cristianas? Que cuando venga el Mesías, habrá un templo en la tierra, el tercer templo de Jerusalén, y todos irán a adorar allí, y que en la tierra habrá paz por 1000 años, porque estará reinando Cristo. ¿Sí? Pues ya han caído en el gran engaño de Satanás. Porque Satanás va a hacer eso durante un tiempo, y la gente picará el anzuelo por las malas interpretaciones proféticas. O sabemos eso, o estamos realmente perdidos. La nueva Jerusalén está en el cielo. Ya bajará ya, pero no ahora. En Eventos del Tiempo Final, un libro de recopilación de escritos suyos, nos dice, Cristo viene pronto, o antes incluso. Necesitamos vivir muy cerca de Jesús para discernir lo auténtico de lo espurio. Cristo viene pronto. ¿Lo encontrará preparado y esperándolo? Las lámparas nupciales deben mantenerse adornadas y ardiendo. Las ruedas de su carroza se han demorado por su gran longanimidad hacia nosotros. Está hablando del carro de Dios. Pues no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Oh, tarda mucho el Señor en venir, tarda mucho, no viene nunca. Lo está haciendo por longanimidad hacia nosotros, para que demos el paso para ser salvos. No quiere la perdición de la gente, pero a la gente le gusta perderse. Las ruedas de su carroza se han demorado por su gran longanimidad hacia nosotros, pues no desea que nadie perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Cuando estemos con los redimidos, en pie sobre el mar de vidrio, describe es un mar de vidrio, con las arpas de Dios y las coronas de gloria, y estemos frente a una eternidad inconmensurable, veremos entonces cuán corto fue el tiempo de angustia y de espera. ¿Cómo cambiará la perspectiva? Aquí vivimos 70, 80 años, algunos como la señora que murió esta semana de 112 años, una señora catalana precisamente, 112 años, nos parece una barbaridad, pero también muere. Y todo ese tiempo para nosotros de espera y de angustia por problemas y todo nos parece larguísimo. Cuando seamos eternos nos va a parecer de risa todo. Qué poco, diremos, nos ha costado el cielo. Ahora una amonestación. En Testimonios para los Ministros aparece lo siguiente. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Por eso os decimos esto, porque queremos vuestra salvación. Y ojalá todos nos pusiéramos en sintonía con Dios para reflejar en nuestro carácter el suyo. Más gente creería. Pero hay que dar este mensaje. Y ahora sabéis, en muchas iglesias no se quiere hablar ni de profecía. Sí, tristemente. Porque asustan, las profecías asustan. Claro, pues cuando venga todo lo que venga, vaya gracia les va a hacer, porque encima van a caer de 4 patas en el engaño. Pero ¿habéis visto el mensaje? Es de salvación, de vida eterna. No es de perdición. Se va a perder quien quiera, pero Dios quiere la salvación de todos. Y ahora una advertencia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos de 2 al 4, el apóstol Pablo escribe, y atención porque ahora viene el plato fuerte, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, o sea, su segunda venida, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Os esperáis al ladrón en la noche? No, por eso va de noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Paz y seguridad. Id mirando las declaraciones políticas y veréis cuántos no han dicho últimamente paz y seguridad. Hasta la ONU tiene un apartado especial que se llama paz y seguridad. Entrad en su página, podéis comprobarlo. Pues llegará un momento en que dirán paz y seguridad, sobre todo cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Esta es la clave. ¿Sabéis? Hay muchos cristianos que dicen, no se puede saber cuándo vendrá el Señor. Y ahora veréis los textos en los que se basan. No se puede saber. Y quien diga algo de eso es un falso profeta, es un no sé qué, es un no sé cuánto. A la gente le sorprenderá como ladrón en la noche. Pero ¿y al pueblo de Dios? Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, conocemos. No nos puede sorprender. No hay excusa que valga, que vendrá por sorpresa para todos. Mentira cochina. No va a ser así, solo para los que hayan despreciado el momento de su venida. En 2 de Pedro 3, el apóstol Pedro precisamente escribe en versículos del 9 y 10, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Fijaos qué descripción, Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por la gloria de Dios, por su poder, viene y sucede esto. Bueno,
Pues ahora gente que solo dice, vendrá como ladrón en la noche, por tanto, no lo podemos saber. ¿Y habéis visto que escribía el apóstol Pablo? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Hay que leerlo todo enterito. No podemos sacar un cacho y nos quedamos con eso, porque nos interesa. Mateo 24:36 y Marcos 13:32 son los dos textos que se utilizan para decir que no se puede saber cuándo vuelve Cristo. Y son estos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto lo dice Jesús. Por tanto, los ángeles no lo saben. ¿Y quién más no lo sabe? Jesús. Jesús no sabe cuándo regresa. Entonces Jesús no es Dios, porque Dios sabe todo. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Una vez más, el Hijo no es Dios. Entonces los testigos de Jehová tienen razón. Es un Dios menor, creado por Dios Padre, y es un Dios de segundas. No se entera de muchas cosas. A menos de esto no se entera. Pues esto es mentira. Es mentira absoluta. Pero si en Génesis 1:1 nos dice que Él es Jesús, Dios Jesús, que aparece en el 4000 y en el 6000, ¿cómo no va a saber cuándo vuelve? Es Dios, es que la lógica es aplastante. Entonces esto, pero si aquí nos lo dice claramente que no. Vamos a ver algo más. Ahora os quedaréis descansados de aquí un rato, ¿eh? El conflicto de los siglos. Ella dice, aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se requiere eso de nosotros, que investiguemos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Y no lo sabían cuándo vendría el diluvio? Vaya que sí. Si Noé dice que 120 años y viene el diluvio, los advirtió. ¿Lo sabían? Lo sabían, pero no querían aceptarlo. Esta es la gran diferencia. ¿Y ahora? El aviso está hecho, ¿eh? Ahora veremos la solución a todo este entresijo de estos dos textos que parecen contradecir lo que estamos diciendo. La traducción correcta del pasaje ofrece una mejor solución. Sí, porque esto va de traducciones, señores. La palabra que veis aquí literalmente es conocer o saber. Aquel día, a la hora, nadie sabe, ¿eh? Conocer o saber, usada en este pasaje. Pero de aquel día y de la hora nadie, y veis la palabra en cuestión, sabe. Aquí parece tener la conjugación hebrea ifil. ¿Qué es esto? Que en los verbos que denotan acción, hace que la acción, sea la que sea, pase a otro. Por lo cual, esa palabra que significa propiamente saber, utilizado en el sentido de la conjugación ifil, significa hacer saber a otro, declarar o mostrar. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué dice realmente ese texto? Y esto está apoyado por James White también, el esposo de la profetisa Ellen White. Por desgracia, muchos adventistas eso se lo saltan a la torera, que son los que deberían conocer esto de hace muchísimos años. Mirad, ¿queréis ver la traducción entonces precisa? Pues es esta que veis aquí, que una versión inglesa antigua llegaba a decir, parecía así. En cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer. No dice nadie lo sabe, sino nadie lo da a conocer. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ellos no lo dicen. Ni siquiera el Hijo, Jesús lo sabe y no lo dice. Eso está reservado, sino solo el Padre. El Padre es el que anunciará el día y la hora. Pero los ángeles y Jesús lo conocen, pero no lo dicen porque eso lo dirá el Padre. ¿Cómo cambia la traducción del texto? Y ahora, hemos sido advertidos para ¿qué hemos de hacer? Buscar ese tiempo. Porque si no, estamos perdidos. ¿De verdad nos interesa saber cuándo viene Jesús? Cuando todas las profecías se han cumplido prácticamente ya todas, queda muy poco.
y toda la Biblia, toda la palabra de Dios es verdad y está más que demostrado arqueológicamente incluso. Bueno, pues ahora vamos a ver el año de la segunda venida de Jesús. Ya lo dijimos una vez o dos, no lo sé. Ahora lo veremos con detalle. En el conflicto de los siglos aparece esta cita de Ellen White, comprobada históricamente. En una profecía de Daniel, ella dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de lo que haría el Mesías. Esto lo escribió el profeta Daniel. En el año 31 de Jesucristo, de la era cristiana, para que me entendáis, según el calendario gregoriano, en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuándo muere Jesús en la cruz? En el año 33, como muchas personas creen, porque vivió 33 años y medio. Creen que en el año 33 de nuestra era murió Cristo. No, hay un error, por decirlo suavemente, quizás malintencionado, y eso ya lo presenté hace muchos años, en los cuales el calendario gregoriano está alterado, porque el año 0 no existió. Y Jesús no nació precisamente en ese ficticio año 0. Jesús nació antes de eso. Luego lo veremos con más claridad. En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas, sacrificios, que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Ya sabéis, sacrificaban al Cordero como símbolo de que aparecería el Mesías, siendo inocente, derramando su sangre para que ellos fueran salvos. Le pasaban los pecados a ese Cordero, simbolizando que debería dolerles mucho cada vez que pecaban, porque moriría Cristo por ellos para ser salvos. Cuando Cristo muere en la cruz, eso cesa. ¿Y cuántos años pasaron en ese año 31? 4000 años desde el primer sacrificio. Desde el primer sacrificio de Adán y Eva, porque pecaron. Y fue el primer sacrificio que ellos tuvieron que hacer. Pensar que por su culpa moriría Cristo, su propio creador. Es impresionante. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Y ahora, una vez más, los judíos que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén y el papado que apoya todo eso por detrás, y Donald Trump y protestantes y demás, allí se volverán a hacer sacrificios. Es lo que quieren también. Estarán asesinando animales porque sí. Todo para servir a Satanás. El Mesías ya vino y volverá. Ya no hace falta hacer sacrificios, pero ellos despreciaron la primera venida de Jesús. Por tanto, en el año 31 pasan 4000 años. Bueno, para que lo tengáis claro, la cronología bíblica, si se va siguiendo en detalle, va hablando de generaciones, de años, cuando sucede esto o lo otro, nos habla de que en el año 4004 antes del Cristo hay la creación, en otoño. Pasan 4000 años y en otoño del año 4, entre el 4 y el 3, antes de Cristo, para que me entendáis en el calendario gregoriano, nace Cristo, nace Jesús, el Mesías. Pasan exactamente 4000 años. Pero esto no es todo. Para poner y entrar en detalles, esto normalmente no se cuenta. Primavera del año 3970 a.C. Es la entrada del pecado en Edén, 33 años y medio después de la creación. Sí, no se crean y al mismo día, ¡pam!, ya pecan, no. Pasan 33 años y medio. ¿Entendéis por qué a Jesús se le dice el segundo Adán? También esto. Vivió lo mismo que ellos sin pecar. Pero uno muere y no peca, y los otros pecan en ese momento. Y es necesario que él siga ese patrón para dar salvación. En la primavera del año 31 hubo la crucifixión de Cristo, 33 años y medio después de su nacimiento. Bueno, esto nos aclara bastantes cosas, Estamos hablando de 4000 años hasta este momento.
Ahora un poco de matemáticas, niños, colegios, todos atentos, por favor, porque esto lo sabéis sumar todos. Si han pasado 4000 años desde la entrada del pecado, en el año 31, en la crucifixión de Cristo, se cumplen. Si son 6000 años de historia, hemos de sumar 2000 años. ¿Dónde nos lleva esto? ¿Qué año? 2031 es el año de la segunda venida de Jesús. ¿En qué año estamos ahora? Estamos finalizando 2025. Y habrá un año antes de plagas. Y 3 años y medio antes habrá la ley dominical, la que se impondrá. ¿Para qué? Para que se pisotee la santa ley de Dios, incluido el sábado. Y empezarán los problemas graves para el pueblo de Dios. Si alguien duda de esto, o está muy mal de matemáticas, o es que la verdad le importa un bledo y no se quiere mojar. Pero esto es rotundamente aplastante. Y si sabéis esto, debéis decirlo a los demás, porque si no, la sangre de ellos caerá sobre vosotros. Es duro lo que os estoy diciendo, ¿verdad? Pero es salvación o perdición, no hay juego medio. Para tener más detalles, por si os ha llamado algo la atención, aquí tenéis toda la cronología para que lo veáis claro. Pero fijaos que son 6000 años y además 6 meses. ¿Por qué? Porque hay una fiesta que tienen los judíos que precisamente sucede entre septiembre y octubre de cada año. Y es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta que ellos hacen una cosa muy especial, montan unas cabañitas con ciertos elementos de ramas y de palma y unas cosas parecidas a limones, etcétera, etcétera, y pasan los días allí dentro. Incluso preparan un lugar para que se siente alguien que dice que será Elías, que habrá vuelto. Estad atentos a lo que os digo, porque la semana que viene veremos algo de esto impresionante y que es un engaño satánico brutal y que debéis conocer. Esa fiesta de todas las de los judíos se han cumplido todas ya. Todas tenían su simbología y se han cumplido. Pero falta esta. Y esta es la que precisamente es la que celebra que el Mesías se encuentra con su pueblo y que son salvos, que están cobijados por su tabernáculo, por su tienda. Es la única que falta. Y eso va a suceder precisamente en 2031, entre septiembre y octubre. Sabemos que además Jesús regresará en sábado a salvar a su pueblo. Sí, hay textos que así lo aclaran y no os lo muestro aquí, pero eso lo he mostrado en conferencias anteriores en otros lugares. Pero no sabemos el día y la hora. No lo sabemos. Y la voz de Dios, Padre, es la que lo va a anunciar. Y la gente oirá borrobum, pero el pueblo de Dios entenderá día y hora. Y serán felices y gritarán aleluya porque viene su liberación. Ya no hará falta decir día y año, estarán en medio de las plagas, saben que es el último año. Solo hará falta saber el día y la hora, conocer el día y la hora, que Jesús no habrá revelado, que no habrán revelado los ángeles, aunque lo sepan, porque eso está reservado para Dios Padre. Pues bien, ahora depende de nosotros. Que si alguno de vosotros quiere alegar algo en contra de esto, por favor que lo diga. Aquí hemos demostrado esto. Si alguien quiere otra cosa, puede decirlo. Por mí no hay problema. Pero está contradiciendo la palabra de Dios y los escritos inspirados de la profetisa del Señor. Vaya responsabilidad, ¿eh? ¿Creéis que el mundo es consciente que Cristo vuelve en el año 2031? El mundo no tiene ni idea. ¿Y de quién es culpa que no tengan idea? Pues del pueblo de Dios, que una vez saben, porque esto no se sabía hasta hace unos años atrás, hasta que Dios de repente quita la mano de los textos y te das cuenta de las cosas. Y ahora eso se sabe y se puede proclamar. Pero el pueblo de Dios en su mayoría, y estoy hablando especialmente de la Iglesia Adventista, no han querido saber de esto para nada. Y se están uniendo en ecumenismo al papado. Por desgracia.
Por eso el Señor tuvo que levantar una pequeña iglesia que seguirá diciendo las cosas hasta el final y que cada vez más gente las conocerá. Y ahora vosotros ya las sabéis, y también es responsabilidad vuestra, entregaros a Dios, si queréis ser salvos, claro, si no, y darlo a conocer a los demás. Darlo a conocer, nunca mejor dicho. Yo me alegraría mucho, mucho, y me pasó que me alegré mucho, mucho, aunque sentí una gran responsabilidad, cuando pude darme cuenta de que en el año 2031 Jesús regresaba. Regresará. Y ahora debería decir, regresó, como los profetas ya de antaño, ¿no? Ya lo vieron. ¿Por qué? Porque yo también tengo a mis padres muertos, que murieron en la fe, sabiendo que Cristo volvía, no sabían cuándo, pero murieron. Y espero verlos en la resurrección. Y amigos, y enfermedades que hemos pasado todos a punto de morir, algunos, decídmelo a mí, más de una vez, 3, para ser exactos, a punto de morir, pero Dios me tiene aquí. ¿Y no queréis vosotros ser salvos? ¿No ver más muerte, no ver más dolor, separaciones? ¿No queréis estar con Cristo? Que es todo amor, estar con los ángeles, con gente que será buena, que te podrás fiar de todos en todo momento, porque nadie te la pegará por detrás. ¿No queréis ser felices así? Yo sé. Y para eso nos quedan, ¿cuántos años? Menos de 6 años. Menos de 6 años. Si Dios quiere, estaremos vivos para ese momento. Ahora toca hacer la voluntad de Dios. Y eso quiere decir empezar a hacer estudios bíblicos, conocer toda la verdad, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y formar parte ya del pueblo de Dios. Porque no sabéis cuándo va a acabar vuestro tiempo, pero el tiempo de gracia se está acabando. Y ojalá nosotros no caigamos en los engaños satánicos y nos apartemos. Dicho esto, termino aquí para anunciaros la próxima conferencia. Ahora veréis la imagen. El próximo tema es este: los profetas del diable. Los profetas del diablo. Dissabte, 22 de novembre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta Els profetes del diable. No tots els profetes i vidents tenen revelacions divines. La major part d'ells les reben de l'indret fosc. Només coneixent bé la veritat, no ens podran portar a la perdició. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Presentaremos, si Dios quiere, el sábado que viene. Tiene que ver con profetas del diablo, directamente, que hablan de cosas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y vais a ver qué forma de generar confusión con esos místicos y místicas católicos y otros, que vaya cosas llegan a decir y que realmente a veces se parecen mucho a la verdad, pero que por desgracia, por apartarse de los textos inspirados por Dios auténticos, se dejan gente llevar, y muchos, por estos falsos profetas. El próximo día lo veremos. Gracias.